En este video vamos a hablar sobre los capítulos 17 y 18 del libro de Contabilidad de Costos, un enfoque gerencial de Horgrin, Deger y Ryan, y de la conferencia de la profesora Beatriz Díaz, Diego Cárdenas y yo, Edna Cercado. Respecto al costo unitario de un producto o servicio, se obtiene asignando los costos totales a una gran cantidad de unidades producidas que sean idénticas o muy similares. Y bueno, entonces en el primer caso, el costo por proceso sin inventario inicial o final de producto en proceso, es decir, todas las unidades se empiezan y se terminan totalmente dentro del periodo contable. Entonces, en el segundo lugar tenemos el costeo por procesos con un inventario inicial de producto en proceso de cero y inventario que tiene inventario final de productos en proceso. Quiere decir que algunas de las unidades que se empezaron durante el periodo contable están incompletas al final del mismo periodo. Y en el tercer lugar tenemos el costo por proceso sin inventario inicial o final de productos en proceso. Quiere decir que todas las unidades empiezan y se terminan totalmente dentro del periodo contable. Los pasos por el costeo por proceso son 5. El primero es resumir el flujo de unidades físicas producidas, que es independiente de que estén o no estén completas. El segundo es calcular la producción en términos de unidades equivalentes. Luego se va al tercer paso, que es resumir los costos totales por contabilizar. Y en el cuarto se calcula el costo por unidad equivalente. Y para finalizar, asignando los costos totales a las unidades terminadas y a las unidades que hayan en el inventario final de productos en proceso. En cuanto a unidades físicas y equivalentes, las físicas, como mencionamos en la diapositiva anterior, son el número de unidades producidas indistintamente de que estén completas o incompletas. Y las equivalentes son derivadas de unidades producidas que uno toman de cada insumo en las unidades terminadas y en las unidades no terminadas de producto en proceso. Y dos, convierten la cantidad de insumos en el monto de las unidades producidas terminadas que se obtuvieron con esa cantidad de insumos. Entonces, continuando con el cálculo de los costos del producto, en el tercer paso, eh, resume los costos totales que se deben contabilizar y para en el cuarto calcular el costo por unidad equivalente en forma separada para materiales directos y para costos de conversión, dividiendo los costos de los materiales directos y los costos de conversión agregados. Y por último, asigna estos costos a las unidades terminadas y transferidas y a las unidades que todavía están en proceso al final. Entonces, la idea es asignar cantidades a las unidades de producción equivalentes para materiales directos y para los costos de conversión. Entonces, si las unidades terminadas y el inventario final de productos en proceso. Entonces, en cuanto a asiento diario, los asientos diarios en los sistemas de costos por procesos son similares a los asientos que se realizan en el sistema de costo por orden de trabajo. En cuanto a materiales directos y a los costos de conversión. Entonces, manejamos en el ejemplo que estamos viendo productos en proceso de ensamblado para registrar materiales directos que se compraron y se usaron en producción. En este ejemplo, durante el mes de febrero es en el que estamos hablando. Y bueno, productos en procesos ensamblados, pruebas y se registran bienes terminados y transferidos en el tercer punto. Los costos anteriores en el costeo por proceso son aquellos que se generan en un anterior departamento y que se traspasan como costos del producto. Cuando el producto se desplaza a un siguiente proceso dentro del ciclo de la producción. Vamos a hablar de dos métodos, el método de promedio ponderado y con el método PEPS. En cuanto al proceso de cálculo por método de promedio ponderado, que el método de promedio ponderado es como calcula el costo por unidad equivalente de todo el trabajo realizado a la fecha y asigna el costo a las unidades equivalentes terminadas y transferidas fuera del proceso. Entonces son 5 pasos. El primero es resumir el flujo de unidades físicas producidas, o sea, contabilizarlas. En el segundo, calcular la producción en términos de unidades equivalentes. Y en el tercero, resumir los costos totales por contabilizar. Para los dos últimos pasos es calcular el costo por unidad equivalente y para finalizar asignar los costos totales a las unidades terminadas y pues a las que haya en el inventario final de producto en proceso. El método de primeras entradas y primeras salidas asigna el costo de las unidades equivalentes
del periodo contable anterior en el inventario inicial de productos en proceso a las primeras unidades terminadas en ese periodo, es el nuevo periodo, y transferidas fuera del proceso. Entonces tiene 5 pasos: resumir el flujo de unidades físicas producidas, calcular la producción en términos de unidades equivalentes, resumir los costos totales por contabilizar, y para los últimos 2 pasos, calcula el costo por unidad equivalente y asigna los costos totales a las unidades terminadas y a las unidades que haya en el inventario final de productos en proceso. Los costos anteriores en el costeo por proceso son aquellos que se generan en un anterior departamento y que se traspasan como costos del producto cuando el producto se desplaza a un siguiente proceso dentro del ciclo de la producción. Vamos a hablar de 2 métodos: el método de promedio ponderado y con el método PEPS. Entonces, los sistemas por costeo híbridos mezclan las características de los sistemas tanto de costeo por orden de trabajo o por procesos. Entonces, los sistemas de costeo de los productos con frecuencia se tienen que diseñar para ajustar características particulares diferentes en los sistemas de producción. Entonces, muchos sistemas de producción son un híbrido y tienen características de la manufactura de órdenes que son personalizadas y otras características de la fabricación en masa. Y las compañías manufactureras que elaboran, o sea, varios productos que están estandarizados, estrechamente relacionados, no sé, por ejemplo, eh, electrodomésticos, televisores, lavadoras, ellos sus tendencias son a usar los sistemas de costeo híbridos. Entonces, este ejemplo nos muestra los datos del departamento de ensamblado para enero del 2012, que son unidades físicas, bueno, productos en proceso, el 1 de enero en 0 unidades, porque estaba haciendo un ejemplo de las que no tienen ni inventario inicial ni inventario final de producto en proceso. Y luego las unidades físicas se refieren al número de unidades que están producidas y independientemente de que ya hemos hablado de que estén completas o no estén completas. Y para enero del 2012 se terminó la totalidad de 400 unidades de las cuales se empezaron. Entonces, a la hora de calcular los costos, costos de los materiales directos agregados durante enero y los costos de conversión agregados durante enero. Hacemos esa suma, la cual da 56.000, y luego la organización de la que estamos hablando registra los costos de los materiales directos y los costos de conversión en el departamento de ensamblado conforme se van generando. O sea, en promedio el costo del ensamblado es de, no sé, 56.000 y se divide en las 400 unidades. Entonces así se asigna el costo 140 por unidad. Y se debe como separar por pues los 2 costos que estamos manejando, que son costos de material directo por unidad, que bueno, arriba se decía que eran 32.000 y se dividía en las 400 unidades, que da 80. Y los costos de conversión por unidad, que arriba teníamos la información que eran 24.000, se dividen los 400, da 60, lo que suman los 140, que habíamos visto que eran los costos por unidad de la suma de los costos totales. Entonces, en este ejemplo vamos a hablar de los costos por procesos con un inventario inicial de producto en proceso de 0 pero con un inventario final de producto en proceso con algunas unidades que no se terminaron en el periodo. Entonces, vamos a hablar de 400 unidades de producción. Todas empezaron en este momento porque el mes anterior teníamos inventario inicial de producto en proceso en ceros y inventario final de producto en proceso en 0. Entonces, no todas las unidades se alcanzan a terminar y solo 175 se completan y se transfieren al departamento de pruebas. Esto es lo que hace que tengamos los siguientes datos. Producto en proceso, inventario inicial, 0. Empezados durante febrero las 400 unidades de las que hablamos. Terminados y transferidos durante febrero, 175. Y nos quedan las unidades de inventario final de producto en proceso, 225, que es el resultado de restarle a 400 los 175 de las unidades que sí logramos transferir al departamento de pruebas. Se determina el grado de avance del inventario final de producto en proceso. En materiales directos es 100% porque se utilizan los materiales directos antes en el departamento de ensamble de una vez. Entonces por eso
32.000 en todas las unidades ya se utilizaron los materiales directos, aunque se hayan transferido al siguiente mes. Y los costos de conversión no son así, solo tenemos 60%, que son 18.600. Entonces eso nos suma 50.600 para las 225 unidades para las 175 unidades. En cuanto a costos de materiales directos y de conversión, y para las unidades que se transfieren al siguiente mes, materiales directos, o sea, solo restan costos de conversión para esas unidades. Bueno, a continuación voy a exponer sobre el capítulo 18 que trata de unidades defectuosas, reprocesamiento y material de desecho. Bueno, en este capítulo vamos a encontrar unidades defectuosas, que son las unidades producidas indistintamente que estén total o parcialmente terminadas, que no cumplen con las especificaciones que requieren los clientes como unidades aceptables y que se descarten o se venden a precios reducidos. Después tenemos los reprocesamientos, que son las unidades producidas que no satisfacen las especificaciones requeridas por los clientes, pero que se reparan de forma subsiguiente y se venden como unidades terminadas o aceptables. Después tenemos a materiales de desecho, que estos se refieren a los materiales residuales que surgen en la fabricación de un producto. Vamos a encontrar unidades defectuosas y existen dos tipos, los cuales son los normales y los anormales. Los normales surgen aún cuando el proceso se opere de manera eficiente. Los costos de unidades defectuosas normales se incluyen por lo general como un componente de los costos de las unidades aceptables manufacturadas. Y las anormales son las unidades defectuosas anormales que se consideran por lo general como evitables o controlables. Pues un ejemplo de esto puede ser los operadores de línea y otros como el personal de planta, que suelen disminuir o eliminar las unidades defectuosas anormales, identificando las razones para las fallas en las máquinas, los errores del operador o etcétera. Y pues la idea de esto es que ellos intentan tomar como medidas para evitar que esto suceda, o sea, evitar las unidades defectuosas anormales. Bueno, en el costo por procesos con unidades defectuosas encontramos 5 pasos. El primer paso, resumir el flujo de unidades físicas producidas. Este trata de identificar el número de unidades defectuosas tanto normales como anormales. El segundo paso es calcular la producción en términos de unidades equivalentes. Este paso pues calcula las unidades equivalentes para las unidades defectuosas de la misma forma que calculamos las unidades equivalentes a unidades aceptables. El tercer paso, resumir los costos totales por contabilizar. Los costos totales por contabilizar son todos aquellos costos que se cargan a la cuenta de productos en proceso. El cuarto paso es calcular el costo por unidad equivalente. Este paso es similar al paso 4 del capítulo 17 explicado por mi compañera Edna. Y el quinto paso es asignar a los costos totales las unidades terminadas en unidades hasta el final del inventario de productos en proceso. Bueno, en unidades defectuosas tenemos con el método de promedio ponderado y el método de PEPS. Con estos métodos intentaremos ilustrar los 5 pasos anteriores del costeo por procesos que había explicado. Eso se dará mediante una explicación en Excel a continuación. Bueno, ahora voy a explicar unos ejercicios que aparecen en el libro de contabilidad de costos con un enfoque gerencial. En el primer cuadro tenemos costos por contabilizar con un valor de 270.000. Estos costos nos los dan en una tabla que son de materiales directos. En el siguiente pues tenemos un valor de 10.000, que son las unidades producidas equivalente, que está dividiendo a los 270.000 para hallar el costo por unidad producida equivalente, que es de 27. Después tenemos una asignación de costos que son, empezamos con unidades aceptables terminadas, que son 5.000. Estos fueron unidades aceptables terminadas y transferidas fuera del proceso durante mayo. Esto lo multiplicamos por el costo de unidad producido por 27 y nos da 135.000. En el siguiente nos dan las unidades defectuosas normales, que ya voy a explicar cómo sale ese 1.000. Por 27, esto lo multiplicamos por costo de unidad producida equivalente, que nos da 27.000. Después tenemos los costos totales de las unidades aceptables terminadas,
que es 162.000, que es la suma de 135.000 más 27.000, que también se puede sacar de la otra forma de sumar las unidades aceptables terminadas y las unidades defectuosas normales, que serían 6.000 por el costo de unidad producida, que eso nos da 162.000. Y después tenemos productos en procesos en inventario final de mayo, del 31 de mayo, por 4.000, que lo multiplicamos también por 27 y nos da 108.000. Sumamos 162.000 más 108.000, que nos da 270.000, que serían los costos contabilizados. En el siguiente recuadro tenemos más caracterizado. Entonces nos dan productos en procesos de inventario final de inicial el 1 de junio por unidades físicas de 1.500, materiales directos usados de 12.000, costos de inversión de 9.000, y pues los costos totales, que sería la suma de estos. Nos dan pues el grado de avance de estos productos en proceso, que materiales directos fueron el 100%, de los costos de conversión el 60%. Después nos dan las unidades aceptables terminadas y transferidas fuera del proceso, que fueron 7.000, después los productos en proceso, que fueron 2.000, y el grado de avance del inventario final del 100%, 50%, esto lo calculamos con estos porcentajes y nos dan esto. Bueno, ahora tenemos este ejercicio que lo sacan del cálculo de costos por el método de promedio ponderado. Bueno, estos datos ya están dados, que productos en proceso es iniciado 1.500, producto inicial durante el periodo actual 8.500, esto lo sumamos y nos da 10.000, que son los datos por contabilizar. Las unidades aceptables terminadas y transferidas nos la dieron en el cuadro anterior, que ya las nombré, que son de 7.000, las unidades defectuosas normales son de 700, que también nos las dan. Y las unidades defectuosas normales las calculamos de la siguiente forma. Para poder calcular este costo tenemos que sumar estos dos datos, que nos dan 10.000, y le vamos a restar los 7.000 de las unidades aceptables terminadas transferidas durante el periodo, menos también los productos en proceso final, que son de 2.000. Entonces 10.000 menos estos dos, que nos dan 9.000, nos dan 1.000 pesos, y los 1.000 pesos son las unidades defectuosas totales. Entonces las unidades defectuosas normales son 700, que ya están dados, y para poder calcular las unidades defectuosas normales, tenemos como total unidades defectuosas 1.000, y a esto le restamos las 700 unidades defectuosas normales, que nos dan las unidades defectuosas. Entonces 1.000 menos 700 nos dan 300, y aquí ya podemos pues lo contabilizado, los 10.000, que nos da la suma de estas, los 10.000 de estos, y pues aquí tenemos 9.000, ya que el producto de los productos en proceso final para los costos de conversión tienen el 50% de las 2.000 unidades. En la siguiente tabla, en el paso 3, pues nos dan también pues los datos de productos en procesos, que son pues materiales directos 12.000, costos de conversión 9.000, y estos datos también ya están dados. Y los sumamos y esto nos da el total de los costos por contabilidad. Entonces pues aquí ya los tenemos registrados, y aquí pues fue lo que les había dicho para calcular. Bueno, estos 10.000 son de los productos en proceso y lo iniciado durante pues este periodo, y luego estos 9.000 pues son los productos en proceso final y las unidades aceptables terminadas. Después pues esto lo dividimos, estos dos, y esto nos da el costo por unidad equivalente. Bueno, ahora tenemos este cálculo de costos por el método de primeras en entrar y primeras en salir. Entonces pues veremos las diferencias. En productos en proceso pues ya lo tenemos dado, pues que en 1.500, y en el iniciado en el periodo actual 8.500, esto lo sumamos, nos da 10.000, que son los datos por contabilizar. Y aquí ya nos dan más por separado, como dice, las primeras en entrar, las primeras en salir. Entonces el inventario inicial de productos en proceso son 1.500, y aquí nos muestran cómo es el cálculo de los costos para poder hallar estos dos valores. Entonces ya nos muestran el iniciado y el terminado, y pues aquí las unidades defectuosas normales, que ya pues estas también ya están dadas, que son, pues se calculan de la siguiente manera, que son pues 7.000 de las unidades producidas inicialmente
y a ese tenemos un 10% de unidades defectuosas normales, 700. Esto ya lo había mencionado cómo se calculaba y esto igual. Y aquí pues podemos ver las diferencias, esto está pues los datos que ya nos están dados y las sumas totales, y después pues ya tenemos los costos agregados en el periodo actual que cambian un poco, y pues lo vimos esto cambia gracias a todo esto, ¿sí? Y esto nos da el nuevo costo por unidad equivalente, que nos podemos dar cuenta que es un poco distinto. Estos datos hacen que nos cambie todo esto además. Entonces aquí pues ya tenemos pues los valores que nos dan arriba, y esto lo multiplicamos por los costos por unidad equivalente y nos dan esto. Bueno, en los puntos de dispensión y aplicación de los costos por unidades defectuosas normales, los costos unitarios de las unidades defectuosas normales y anormales son los mismos cuando los dos se detectan en el mismo punto de dispensión. Sin embargo, podría haber situaciones en las cuales se detectan unidades defectuosas anormales en los puntos diferentes al de las unidades defectuosas normales. Bueno, para eso veremos un ejemplo. Entonces dice lo siguiente: considere la fabricación de las camisas, las unidades defectuosas normales con la forma de camisas defectuosas que se identifican en la inspección al final del proceso de producción. Ahora suponemos que la máquina dañada ocasione que se fabriquen muchas camisas defectuosas a la mitad del proceso de producción. Las camisas defectuosas son unidades defectuosas anormales y ocurren en un punto diferente en el proceso de producción con respecto a las unidades defectuosas normales. Ahora sigue el costeo por órdenes de trabajo y unidades defectuosas. El concepto de unidades defectuosas normales y anormales también se aplica a los sistemas de costeo por órdenes de trabajo. Las unidades defectuosas anormales se identifican por separado, de tal forma que tales compañías pueden trabajar para eliminarse en forma total. Los costos de unidades defectuosas anormales no se consideran como costos inventariables y se eliminan como costos de periodos contables en el que se detectan las unidades defectuosas anormales. Entonces en el primer paso pues tenemos reprocesamiento normal atribuible a un trabajo específico. Este trata de cuando surgen unidades defectuosas normales debido a las especificaciones de un trabajo en particular. Este trabajo lleva al costo de las unidades defectuosas menos el valor de la realización de estas. Segundo, tenemos el reprocesamiento normal común a todos los trabajos. En pues en algunos casos las unidades defectuosas se pueden considerar una característica normal del proceso de producción. Las unidades defectuosas inherentes a la producción, desde luego, ocurrirían cuando se produce un trabajo específico. Sin embargo, las unidades defectuosas no son atribuibles a este trabajo específico y por lo tanto no se cargan directamente a él. Y tercero, pues reprocesamiento normal. Este trata de que si las unidades defectuosas son anormales a la pérdida neta, se carga la cuenta de pérdida por unidades defectuosas anormales, a diferencia de los costos normales de las unidades defectuosas. Los costos de las unidades defectuosas anormales no se incluyen como parte del costo de las unidades aceptables producidas. Ahora sigue el costeo por órdenes de trabajo y el reprocesamiento. En el reprocesamiento se refiere a las unidades producidas que se inspeccionan y se determina que son inaceptables. Se repara y se vende como productos terminados aceptables. Entonces en el primer paso tenemos unidades defectuosas normales atribuibles a un trabajo específico. En si el reprocesamiento es anormal, pero ocurre debido a los requisitos de un trabajo específico, los costos de reprocesamiento se cargan a este trabajo. El segundo paso pues es en unidades defectuosas normales comunes a todos los trabajos. En pues cuando el reprocesamiento es normal y no es atribuible a un trabajo específico, los costos del reprocesamiento se cargan a los costos indirectos de manufactura y se distribuyen en toda la aplicación de todos los costos indirectos sobre todos los trabajos. Y en el tercero, unidades defectuosas anormales, si el reprocesamiento es anormal, se registra cargando el reprocesamiento anormal a cuenta de pérdidas. Bueno, ahora seguimos con contabilidad de materiales de desecho. Los desechos son aquellos materiales residuales que resultan de la manufactura de un producto. Estos tienen un bajo valor de venta total en comparación con el valor venta total del producto. En no se hace ninguna distinción entre los materiales de desecho normal y anormal, ya que los materiales de desecho no se les asigna ningún costo. Hay dos pasos en la contabilidad de materiales de desecho, que son planeación y control, incluyendo el seguimiento físico, y el costeo alimentario, incluyendo la fecha y la manera en que los materiales de desecho afectan la utilidad de la operación.
Bueno, en el reconocimiento de los materiales de desecho en el momento de su venta, cuando la cantidad monetaria de los materiales de desecho no es significativa, la contabilidad más sencilla consiste en registrar la cantidad física de desechos regresados al almacén y en considerar las ventas de los materiales de desecho como una partida separada en el estado de resultados. En el primer paso, por así decirlo, en materiales de desecho atribuibles a un trabajo específico, los sistemas de costeo por órdenes de trabajo algunas veces atribuyen a los ingresos por desechos a los trabajos que generaron tales desperdicios. Este método se usa únicamente cuando la atribución se puede realizar de una manera económicamente factible. En el segundo, los materiales de desecho comunes a todos los trabajos. Los desechos no están vinculados con ningún trabajo o producto en particular. En cambio, todos los productos absorben los costos de producción sin ningún abono por los ingresos por materiales de desecho, excepto de una manera indirecta. Los ingresos esperados por desechos se consideran cuando se establece la tasa presupuestada de costos indirectos de manufactura. En el reconocimiento de los materiales de desecho en el momento de su producción, vamos a poner en ejemplos anteriores, suponiendo que los materiales de desecho devueltos al almacén se venden rápidamente y por consiguiente no se les asigna ninguna cifra al costo de inventario. Algunas veces, como es el caso de las remanadas, de las rebadas de las piezas de plástico moldeadas, el valor de los materiales de desperdicio no es irrelevante y el tiempo entre su almacenamiento y su venta o reutilización suele ser largo e impredecible. En tales situaciones, la compañía asigna un costo del inventario a los materiales de desecho, según una estimación conservadora de su valor neto de realización, de modo que los costos de producción y los ingresos por materiales de desecho relacionados se reconocen en el mismo periodo contable. Entonces en esto también encontramos materiales de desecho atribuibles a un trabajo específico y materiales de desecho comunes a todos los trabajos. Muchas gracias por tu atención, profe. En cuanto a la charla sobre investigación en gestión de sistemas de información, pasado, presente y futuro, de la profesora Beatriz Elena Díaz Pinzón, la cual presentaba para su ascenso a la planta docente de la facultad, ella la dividió en tres secciones. La primera fue elementos conceptuales, la segunda la evolución de la disciplina y por último su trabajo de investigación en la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, la profesora Díaz consideró importante dar contexto a su presentación, ubicando a la audiencia con conceptos como el de sistemas de información, en el que ella dice que se dividen en tres: sistemas del procesamiento, eh, que son eh, actividad, finalidad y contexto, y la orientación al cliente, donde los individuos eh, utilizan recursos para producir bienes y servicios, recursos, no sé, tecnológicos, humanos, para producir bienes o servicios, y el sistema humano, que ella utiliza una cita en la que se refiere a que si la información por sí sola no hace nada, si no existe una persona que le dé contexto, la utilice, la ponga en la práctica y le saque provecho. En su conferencia, la profesora Díaz habla de 5 etapas del proceso de evolución, eh, empezando con el inicio y la formalización de la disciplina y que se desarrolló entre los años 50 y 70, luego el desarrollo que sucedió en los años 80 y la fundamentación que sucedió en los 90. Luego viene la etapa en la que empieza la consolidación de la disciplina, que es los años 2000, del 2000 al 2010, y la diversificación de la disciplina, que es los años 2010 a el momento que nos encontramos. En cuanto a sus aportes en la academia, la profesora Díaz menciona 6: de capacidad y madurez en TI, sobre impacto organizacional de las TI, adopción de TI, implementación de las TI, sistemas de información, éxito en los sistemas de información y en educación, en los que la profesora ha contribuido o ha desarrollado tesis, trabajos de grado, artículos, proyectos, ha realizado conferencias. En cuanto a pensamientos finales, Diego y yo llegamos a la conclusión de que la profesora Beatriz hace justicia al título de su presentación sobre investigación en gestión de sistemas de información, la parte de pasado, presente y futuro, porque hace todo un recuento de lo que fue la historia de los sistemas de información, empezando desde los años 50 hasta hoy, y sentimos que es importante saber de dónde vimos, cómo empezaron los procesos, para saber que
en ese punto en el que se inició, se pensaba que era la única forma en la que se podían hacer las cosas. Y analizando los avances que se han venido desarrollando, nos da una perspectiva de lo que puede ser y lo que puede venir, de que aunque las cosas hoy funcionen y como están, sean útiles, siempre va a haber una forma de hacer las cosas mejor, más rápido, más económicas, más útiles. eh, Analizando la historia, siempre podemos darnos cuenta de eso. Va a haber una mejor forma de hacer las cosas. Es lo que nos deja la presentación de la profesora y analizando también el historial académico, hablaba durante la conferencia de sus apoyos en la facultad a proyectos de investigación, tesis, trabajos de grado, de maestrías, de pregrado, eh, y sus participaciones en conferencias y proyectos que hace que dé validez o como que sustente toda la información que nos presentó y nos dé como confianza a la hora de analizarla.